Somos www.positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Nuestros 7 objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Miami, más de 50 programas de lunes a viernes, más de 30 ciudades alrededor del mundo y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, India, Alemania, España, todos estos países dicen presente a nuestro movimiento mundial y cada día se unen más. Visita nuestra página, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Disfruta, aprende y comparte. Para participar en nuestros programas, comunícate vía WhatsApp al número +1 786 682 4475, Estados Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. El programa de hoy vamos a dedicárselo a un amigo y paciente llamado Marcelo Gotera. Marcelo es sobreviviente de un cáncer de garganta. Fue paciente nuestro hace alrededor de 3 o 4 años. Hoy en día vive en Argentina con su esposa y su hijo. Él es un personaje muy interesante, es un artista marcial, deportista, profesor, una persona muy valiosa, un intelectual, un filósofo. Y bueno, es realmente sorprendente para alguien que anda en una búsqueda personal de crecimiento y mejoramiento, un cáncer de garganta. Sin duda que es algo, en las cuerdas vocales en particular, sin duda que es algo bueno, que nos da mucho que pensar a todos, y que tiene que haber sido pues una experiencia sorpresiva en la vida, en su vida. Bueno, por eso es que nosotros tenemos esa visión en la cual definitivamente las enfermedades, y en especial el cáncer, no son ninguna catástrofe, no son ninguna maldición, no son ningún castigo divino, sino es al contrario una prueba del tamaño de la persona y de la fortaleza del individuo a quien le ocurre. Cada prueba es del tamaño de nosotros. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas viene para dañarnos, ni para destruirnos, ni para maltratarnos. Viene para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a despertar ante alguna realidad que hemos dejado a un lado, que hemos perdido de vista, que hemos desapercibido. Y en definitiva, como seres espirituales venimos a aprender, a crecer, a madurar. Y esa es la necesidad. Así que cada experiencia que llega a nosotros debe ser recibida con amor, con gratitud, con inteligencia. Porque no podemos seguirnos preguntando por qué ocurrió esto, por qué en nuestras vidas vino esto, por qué a mí. La pregunta que tenemos que responder es ¿para qué? ¿Para qué esto ha llegado a nosotros? ¿Cuál es el objeto de que esta experiencia haya venido a nosotros en este preciso momento de la vida, a enriquecernos en algún sentido? Tenemos que superar esa primera etapa de trauma, esa primera fase donde entramos en shock. Eso, por supuesto, es inevitable, somos humanos, pero luego tenemos que enfocarnos y saber y nunca perder de vista que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, y hasta las experiencias más difíciles no son más que invitaciones para dar un salto cuántico a un nuevo nivel, a otro nivel dentro del ciclo cósmico, a un nivel superior. El cáncer
es una enfermedad o una patología, mejor dicho, que genera esa condición particular que propicia en nosotros un despertar espiritual mayor. Nos invita a la humildad, nos invita a bajar la cabeza, a tratar de dejarnos llevar. Nos invita justamente a sanar todas esas heridas asociadas a rabia, a dolor, a sentimientos de víctima, a sentimientos de no valoración, de no aprecio, de no reconocimiento. Y es allí, en ese momento, cuando nos traumatizamos y cerramos el fluir del amor y del dar, cortamos con el canal del amor, porque desde un cierto nivel de ignorancia sentimos que estamos siendo víctimas de una injusticia y olvidamos que existe una justicia divina, que nada se escapa a ese plan y que todos estamos sujetos a esa realidad. Todo tiene un propósito, un sentido, una razón de ser y una necesidad. Hola Marcelo, bienvenido a nuestro programa de Consideraciones Desconsideradas y a esta sección de Sanar es Posible. Tú eres para nosotros una persona muy valiosa, importante y necesaria, un testimonio viviente, un valor humano que tiene mucho que compartir y dar a la humanidad. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Efraín? Espero que estés muy bien y bueno, me gusta saber de ti, me gusta saber que puedo darte de mi experiencia. Bien, comencemos la entrevista respondiéndonos a la pregunta de ¿cómo fue para ti ese diagnóstico? ¿Cómo te sentías tú en aquel momento? ¿Cómo te impactó a ti ese diagnóstico? Mira, el diagnóstico de cáncer a mí me lo dieron en marzo del 2014. Obviamente me sentía, bueno, bastante mal, contrariado, no sabía qué pensar y no sabía cómo sentirme porque, bueno, cuando me dieron el diagnóstico fueron como muy pesimistas por el lugar donde tuve la lesión, que fue en las cuerdas vocales. Y bueno, mucha confusión en mi cabeza, y mucho dolor, porque sabía que yo me había dado una muy mala vida y que sabía que eso era lógico que me estuviera pasando lo que me estaba sucediendo en ese momento, producto del mal uso que le estaba dando mi cuerpo. Bueno, cuéntame cuál fue la impresión que te causó la visita a los médicos, qué opciones te dieron, qué pronóstico te dieron los médicos, qué tipo de tratamientos hiciste o te hicieron. Mira, los tratamientos que me hicieron antes de llegar a la hacienda fueron radioterapia y quimioterapia. Los resultados que tuve con la quimioterapia y con la radioterapia fueron los de esterilizar, por así decirlo, los filtros del cuerpo de la zona linfática. El procedimiento era que a través de la quimioterapia limpiar un poco la sangre de todas las células malignas, y con la radioterapia atacar la lesión más específicamente en la zona de la garganta. ¿Cómo te afectó el tratamiento? ¿Cómo te sentías en aquel entonces? ¿Qué consecuencias generó en ti ese proceso? La verdad, tuve como resultado adelgazar, perder mucho peso, perder muchas energías. Estuve a punto de morir 2 veces porque tuve producto de la radioterapia. Llegó el momento en el que no pude tragar más, no pude comer más, ni siquiera mi saliva podía tragarme porque me dolía muchísimo. Entonces, bueno, como consecuencia tuve bajas de potasio, de sodio,
deshidratación. Y bueno, tuve más de un episodio, 2 o 3 episodios donde sentía que moría, donde me desmayé. Bueno, unas experiencias que fueron en su momento, bueno, la verdad es que nunca fueron eran traumáticas, pero para mí fueron como parte del proceso y siempre tuve la mejor disposición. Pero bueno, en fin, el resultado que tuve con los tratamientos de ellos fue que mi cuerpo se degeneró de una manera bastante drástica y mi mente también sufrió demasiado porque, bueno, es muy... Tener una enfermedad como el cáncer y que te traten de esa manera, lo único que hace es lograr que uno se sienta más mal. Sin duda que es una experiencia difícil y traumática todo lo que genera el tratamiento para el cáncer, tanto la cirugía como la radio y la quimioterapia. Son procedimientos invasivos que sorprenden al ser humano y lo agreden severamente y dejan mucho que pensar y son atemorizantes sin duda, pero son un mal necesario. En muchos casos es necesario una cirugía, es imprescindible tal vez una quimioterapia y tal vez una radioterapia. Nuestra visión como médico holístico es que tratamos de causar el menor daño posible, porque creemos en las defensas y en la capacidad del organismo de defenderse, de recuperarse, de crear las condiciones adecuadas para volver a sanarse. Pero cuando tenemos ya algún elemento que ha crecido demasiado, por ejemplo un tumor que mida 5 centímetros o 10 centímetros, yo no puedo esperar que el cuerpo se coma un tumor de 10 centímetros. Mucho más sencillo es decirle al paciente, ve a un cirujano que te lo saque y seguimos con el tratamiento. O sea, tenemos que entender que debemos usar el criterio de un médico y de un individuo que vive en el siglo XXI, que disponemos de una serie de recursos y de elementos. Si yo viviera en el siglo XVIII, a lo mejor me iría solamente por la homeopatía y el naturismo, porque no hay más nada. Pero yo en este momento, ¿cómo voy a dejar de aprovechar los avances de la tecnología y de la ciencia? Entonces tenemos que encontrar la manera de hacer un tratamiento conjunto. Y ese fue justamente el caso de Marcelo. Marcelo comenzó con el tratamiento de quimioterapia y el tratamiento radical de la medicina moderna y luego pasó a un tratamiento de medicina holística. Bien, te preguntaría entonces, ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿Cómo llegaste a mí? ¿Qué te motivó a buscar una opción de medicina alternativa, una opción distinta a la que estabas experimentando? A través de mi suegra. Mi suegra es una persona que siempre ha estado en contacto con su ser, ha sido una persona que meditaba y ella te conocía a ti y sabía del método holístico, de la medicina holística, sabía de la Hacienda de la Concepción. ¿Qué recuerdas de ese día, de esa primera consulta? ¿Qué opciones te di? ¿Cuál fue la impresión que generé en ti? Y todo lo que conociste de nosotros, de la clínica, de la hacienda y de la propuesta terapéutica. En la primera consulta que tuve contigo, me hablaste, bueno, de que las enfermedades o que uno no sufre solamente del cuerpo, sino que también puede sufrir del espíritu, sufre del cuerpo y sufre del alma y sufre de la mente. Entonces, bueno, me hablaste que todas estas zonas tenían que ser tratadas, tenían que ser reveladas muchas de las cosas que yo nunca quise hablar, tuve que sacarlas bueno, para poder buscar más a fondo respuestas y poder encontrar soluciones. Mira, haberme encontrado contigo fue sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, o decir la mejor experiencia de mi vida, porque gracias a ella yo logré ver la vida de otra manera. He logrado enfocar mi energía, saber que tengo una energía que puedo utilizar a mi favor para sanarme y para ayudar al entorno.
Eh, Haber estado en tu clínica ahí en la Hacienda La Concepción es un lugar soñado de verdad, es como estar en un paraíso. Eh, el verde de las montañas, el azul del cielo, escuchar a los pajaritos, los animales, el sonido del agua, la lluvia, el sabor de las cosas, estar con otras personas que también, estando en la misma situación crítica de salud que yo, pude conectarme con tantas personas que también estaban sufriendo y que todas estaban en la misma lucha. Y a pesar de que todos estábamos en la misma lucha, cada uno tenía siempre algo muy, muy bonito que decir, siempre había alguien dándote aliento, siempre había alguien recordándote que no eras el único que estaba pasándola mal y que siempre se puede estar bien. O sea, estar acompañado de las mismas personas que están pasando por tu proceso o por el proceso que yo estaba pasando fue muy importante porque te hacen ver que no estás solo, te hacen ver que no estás solo y te hacen ver que a pesar de lo malo siempre hay una decisión, siempre hay una opción y bueno, y tienes que ser tú mismo quien tiene que tomarla y tienes que ser tú mismo quien tiene que responsabilizarse de caminar ese sendero que por muy duro que sea va a llevarte a tu bienestar. Minutos regresaremos con nuestra entrevista con Marcelo Gotera mientras escuchamos a Prem Joshua.
Marcelo, cuéntame, ¿cuáles fueron las experiencias terapéuticas a las que te sometimos? ¿En qué consistió ese tratamiento? ¿Cómo fue ese proceso de sanación? Mira, el tratamiento en su momento, el tratamiento que tú me diste, que tú me recomendaste, que se me recomendó también con otro cuerpo de profesionales allí en la hacienda, fue primero una desintoxicación a nivel celular, un ayuno terapéutico de 30 días o de 40 días según mi cuerpo reaccionara. También, bueno, masajes, eh, acupuntura, de ejercicios, una dieta líquida eh, y meditación. Esos fueron los tratamientos a los que fui sometido en la hacienda. ¿Y qué generaron en ti? ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas que viviste? ¿Qué nos puedes contar de ese proceso de sanación? Mira, como experiencia vividas allí, recomiendo todas y todas son esenciales y creo que todas fueron eje primordial para mi sanación y sé que es eje primordial para la sanación de quien sea. El proceso fue duro porque el proceso indica o indicaba que tuve que cambiar todo mi método, todas mis maneras de pensamiento, todas mis maneras de comer, todas mis maneras de pensar y experimentar y caminar nuevas sensaciones, nuevas rutinas, nuevas maneras de plantearme la existencia y nuevas maneras de vivir. Este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está hecho lamentablemente para enfermarnos, no está hecho para sanarnos, está hecho para meternos en un miedo el cual no nos deja ver las verdaderas opciones o la verdad. Y, y bueno, estar allí, estar con las personas, estar con los tratamientos, me hizo ver y me hizo entender que toda la manera en la que yo venía viviendo no era la manera correcta de hacerlo porque sencillamente me enfermé más de lo que podía estar. La sanación es un viaje de autodescubrimiento, de reconocernos, de reconectarnos, que comienza con el despertar a la dimensión espiritual, de reconocernos como seres espirituales, de pedir ayuda, de orar, de reconectarnos con ese Dios que mora en nosotros, con esa conciencia que nos trajo a la vida con el fin de aprender, de crecer, de evolucionar, de manera que podamos entender cuáles son las enseñanzas, cuáles son los mensajes. Así que te pregunto, ¿cuál sería el aprendizaje que en aquel entonces tú pudiste palpar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué diferencias podrías decir tú que hay entre el que eras en aquel entonces y el que eres ahora? ¿Qué cambios has tenido que dar para sanar? ¿Qué significa sanar para ti? Y mira, aprendí que hay que aprendí que para sanar lo primero que hay que hacer es soltar la soberbia, el desamor que uno tiene adentro, el miedo. Aprendí que el miedo es oscuridad, por definirlo de alguna manera, y que la luz es conocimiento y la luz es libertad. Aprendí que para sanar hace falta amar a todos y amarse a uno mismo, porque sin el amor uno es incapaz de vivir. El amor es la única verdad que creo que te ayuda o que nos ayuda a todos a sanar las cosas con uno mismo y a sanar las cosas con los demás. Creo que aprendí a que gracias al amor uno puede aprender a respetar y a respetarse y a apreciar de verdad lo que es importante en la vida. Aprendí que el proceso de sanación es necesario para todos y que es el único camino que va a garantizar
estar bien. Mira, los cambios que yo he tenido que hacer para sanar son, por un lado, entender que el cuerpo se intoxica con lo que uno come. Entonces tuve que aprender a comer bien. Cosas que no hago del todo aún al 100%, pero he cambiado dramáticamente mi manera de ver la comida y de comer. Entendí también que gracias a lo que uno come, uno es capaz de sanarse, que la medicina no, la medicina que hoy tenemos no está hecha en su totalidad para resolver o para curar, sino que está hecha para mentir. O sea, ¿a qué me refiero? Tú te tomas una pastilla y esa pastilla te quita un síntoma, pero no es lo que arregla la enfermedad o la patología que uno tenga. Lo que a uno lo ayuda a corregir la enfermedad o la patología o lo que uno está sufriendo es una conducta. Es una conducta, es cómo vives, son las decisiones que tomas, es cómo te alimentas, es cómo duermes, es cómo amas y sobre todo cómo tratas al otro, porque por ende sí te tratas a ti. Entonces, creo que eso fue lo que aprendí a hacer después de conocerte a ti, después de conocer la medicina holística. Aprendí a ver una verdad que es irrefutable. La verdad de que gracias al amor y gracias a la comprensión y gracias al respeto y sobre todo gracias a responsabilizarse de lo que uno hace, de lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno come, de lo que uno ofrece, uno puede vivir en paz, uno puede sanarse y uno puede ayudar a los demás. Qué importantes y hermosas son tus reflexiones, Marcelo. Muchas gracias por compartirlas. Me gustaría que por último nos recomiendes alguna indicación que tú le pudieras dar a alguien que pudiese estar padeciendo una situación parecida a la tuya o viviendo una condición de salud difícil. ¿Qué le dirías a alguien que desee sanar? Creo que la recomendación que yo le doy a las personas que estén padeciendo de la misma patología que yo tuve y que vivieron o estén viviendo en la misma condición, deben soltar la manera de ser que han venido teniendo a través de sus vidas. Deben soltar la soberbia, deben dejar de ser rebeldes y reconocerse que una vez enfermos tienen que dejar ayudarse. Es un gran error que comete uno no se deja ayudar. Entonces, para mí el consejo fundamental es que las personas deben dejar ayudarse. Y a través de esa ayuda, que no es más que una expresión fidedigna del amor, a través de ese mismo amor que le están dando a uno recibirlo y uno emplear ese amor en uno mismo para poder darse cuenta de los errores y para poder darse cuenta de cómo es sentirse bien en realidad y poder sanarse y luego de eso poder ser uno una fuente de amor que pueda ayudar a los demás. Hemos estado hablando con Marcelo Gotera, sobreviviente de cáncer de laringe, quien hoy en día vive con su esposa y su hijo en Argentina, completamente consciente, tranquilo y con la certeza de que sanó. Algo que es muy difícil para un paciente de cáncer, porque generalmente uno vive luego con el susto de si cada año que te hagan los exámenes los factores tumorales pueden aparecer altos o no y tengo que volver a tener quimioterapia. La certeza interior de haber sanado es la única que nos puede ayudar a estar en paz. Algún médico sanador como yo podría en un momento dado darnos una confirmación de que has cumplido con todos los elementos necesarios y sí, para mí, en mi opinión, estás sanado. Pero la verdadera certeza es interior. Gracias, Marcelo, por haber compartido con nosotros tus experiencias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa. Me despido de ti, Efraín. Te mando mucho cariño, mucho amor, muchos abrazos. Espero también que puedas extender mis saludos a la gente de la Hacienda de la Concepción, que me siento un profundo agradecimiento por todos ellos y por supuesto por ti y por lo que es tu propuesta, que me parece que es la vida
la vida que uno debería vivir. Me parece que es lo esencial para poder estar sano. Me parece que la medicina holística es lo que es el método a seguir para vivir una vida plena, para vivir una vida llena de vigor, para vivir una vida sana. Entonces, bueno, te quiero mucho, mi gran amigo Efraín. Por favor, no dejes de inundar el mundo con tu grandiosa presencia y con tu grandioso conocimiento. Te quiero mucho, Efraín, que estés muy bien. Y gracias por todo, gracias por la invitación a este programa y bueno, espero poder verte de luego pronto. Bienvenidos a la vieja medicina del futuro, una síntesis holística de los valores y sabiduría de la tradición a la luz de la ciencia y la modernidad, con el doctor Efraín Hoffman. Continuemos con las recomendaciones de alimentación sana. Otros tips. 1. La linaza posee todos los aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega 3 y omega 6 necesarios para la regeneración de los tejidos, así que es una fuente proteica y de ácidos grasos fundamental. 2. Es posible consumir alcohol moderadamente, en especial el vino tinto joven. En los climas fríos, mejor todavía, porque tiene un efecto protector cardíaco gracias a algún fitonutriente llamado resveratrol. 3. Consumir los dulces de primero es preferible que comerlos al final, especialmente las frutas, que se digieren mejor porque no requieren de digestión y se asimilan de inmediato. Cuando comemos los frutos y las dulces de último, este tipo de azúcares se quedan demasiado tiempo en el cuerpo cuando pudieron haber sido absorbidos de inmediato y simplemente se fermentan y producen gases. 4. Debemos tomar alrededor de 2 litros de agua al día. Puede ser más según la transpiración o menos, dependiendo del tipo de clima. Esto incluye jugos naturales, bajos en azúcar, preferiblemente siempre fuera de las comidas para evitar que se debiliten y se disuelvan los jugos gástricos. Por ello, conviene dejar la sopa para tomarla al final. 5. La mantequilla, a pesar de ser de origen animal y tener colesterol, puede ser utilizada en pequeñas cantidades, al igual que el aceite de oliva, incluso para sofreír, apenas lubricar el sartén con él, porque es muy superior a los aceites refinados y a la margarina, que son grasas saturadas que se convierten también en grasas trans y se están desnaturalizando, generando cantidad de problemas al organismo. 6. El microondas se puede usar solamente para calentar los alimentos, pero no es la mejor manera de cocinarlos ya que puede desnaturalizarlos. 7. Para quienes tienen dificultades digestivas es conveniente no combinar los carbohidratos con proteínas, es decir, combinar cualquiera de los dos solo con vegetales. Tampoco combina la leche con las frutas. Y el melón y la patilla no se mezclan adecuadamente tampoco con otras frutas. La vieja medicina del futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida, prolongar la juventud, alcanzar salud integral y la sanación del planeta. Este fue un aporte de la Fundación Hoffman Salud Integral. Edición y montaje Juan Carlos George. Producción Susana Montesinos de Real One. Locución Efraín Hoffman y Susana Montesinos. Micro, damos final a nuestro programa de hoy. Espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador. Agradezco su sintonía, su presencia, su compañía y su aprecio.
Los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de Consideraciones Desconsideradas. Tengamos siempre presente que sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable, satisfecho, pleno y sereno. Dichoso será aquel que aprenda a disfrutar, a pesar de todo, del don de su vida, mientras realiza el propósito de su existencia. Los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefrainhoffman.com, a seguirme en Instagram y Twitter por @drehoffman y a visitar el canal de YouTube y Facebook Dr. Efraín Hoffman. Los interesados, estudiantes y profesionales de la salud en formaciones holísticas, visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com, y quienes deseen atención médica online conmigo o en la Concepción, ingresen a www.hoffmanclinic.com. Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta.